¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. En 3 ocasiones anteriores les hemos presentado a ustedes 3 programas sobre ganadería diversificada, que es el manejo combinado del ganado bovino con el venado cola blanca y otras especies de fauna silvestre. Hoy una vez más hemos invitado al ingeniero Jorge Villarreal González, quien es el secretario del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre del Estado de Nuevo León, para que nos platique de la importancia de la flora silvestre para la dieta del venado cola blanca y otras especies de fauna silvestre como parte fundamental de un buen hábitat natural, de un rancho ganadero diversificado. Comenzamos. Jorge, pues muchas gracias nuevamente en este 4 programa sobre ganadería diversificada. Quisiera, para iniciar este programa, decirles a los televidentes que nos gustaría realizar un recorrido de campo para que el ingeniero Villarreal nos vaya explicando la importancia de esta flora silvestre en la alimentación, ya sea de los bovinos o de la fauna silvestre. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Pues nuevamente, Luis, el agradecido soy yo. Te agradecemos mucho a ti en lo personal, a Panorama Agropecuario, la invitación. Y qué bueno que vamos a estar ahora en un hábitat natural, recorriendo, conociendo la flora silvestre, porque como lo hemos comentado en otros programas, la base, el sustento de la vida silvestre, de la fauna silvestre, sean venados, sean borregos, sea cualquier otra especie, es precisamente la flora silvestre nativa. Vamos a iniciar este recorrido con mucho gusto y voy a aprovechar para recordarles a nuestros amigos la importancia que tiene utilizar polainas que son de un material especial, de una malla especial, que la mordedura de las víboras de cascabel o de cualquier otra especie no va a pasar esta malla y esa es una protección que requerimos. Quiero recordarle también a nuestros amigos de Panorama Agropecuario que las víboras de cascabel, igual que todas las especies de flora y fauna silvestre de nuestro país, están protegidas y están dentro de las normas oficiales, razón por la cual nosotros somos los que tenemos que tener una precaución adecuada. Pues Jorge, ya tenemos las polainas puestas. ¿Qué tal si vamos a hacer un recorrido para ver y que nos expliques cuáles son las principales plantas que conforman esta flora silvestre típica del estado de Nuevo León? Y que nos digas la importancia que tiene desde el punto de vista nutricional, la importancia que tiene en la gustosidad para los venados y para las distintas especies que conforman un rancho ganadero diversificado. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Encantado, Luis. Adelante, vamos a iniciar el recorrido. Bueno, pues vamos empezando este recorrido a recordar precisamente lo que hemos platicado en otros programas. Un hábitat natural tiene que tener 4 componentes o cumplir con 4 requerimientos básicos. Uno de ellos es tener suficiente vegetación, muy variada, como es en este hábitat de matorral espinoso del estado de Nuevo León, en donde vamos a tener 70 u 80 plantas de flora silvestre diferentes, las cuales su follaje sirve precisamente como alimentación para los venados y otras especies de fauna silvestre. El otro aspecto importante de la vegetación es que, como ustedes pueden ver, me da cierta cobertura, que es importante porque la cobertura la requieren los venados, la requiere la fauna para protegerse de sus depredadores y también para protegerse del clima y del medio ambiente. Por ejemplo, en esta zona, en verano tenemos temperaturas de 40 grados centígrados o más y los venados tienen precisamente que buscar áreas donde se puedan acostar, puedan permanecer acostados para que de esa manera no pierdan energía y sobre todo no pierdan humedad de su cuerpo. Ese es otro requerimiento básico. Los otros 2 aspectos importantes de un hábitat que también hemos revisado con anterioridad es precisamente tener suficientes fuentes de agua para la fauna silvestre y desde luego que pueda haber un espacio donde los animales puedan realizar todas sus funciones naturales como es la reproducción y como es el tener un lugar donde poder utilizar todo este hábitat natural. Pues aquí tenemos 30 o 40 plantas diferentes, arbustivas, tenemos también especies silvestres o hierbas silvestres
que pueden ser anuales o pueden ser perennes en muchos casos. Aquí lo importante a recordar es que un venado cola blanca, por ejemplo, va a consumir de forraje natural alrededor del 3% de su peso vivo, como habíamos explicado con anterioridad. Si un venado pesa 50 kilos, el 3% es 1,5 kilos precisamente de forraje, y ese 1,5 kilos es en materia seca. Eso quiere decir que si tiene una humedad del 50% las plantas, debe de consumir ese venado alrededor de 3 kilogramos de este follaje de las diferentes especies. Es importante también considerar que esta alimentación tiene que llevar un mínimo de un 17% de proteína cruda, que es un elemento fundamental para el crecimiento de las astas, para la reproducción, para la lactancia, para muchas otras cosas. También tiene que tener un buen contenido de calcio, y en el caso particular de Nuevo León y otros estados del norte del país, pues el calcio no es ningún problema. El problema principal quizás radica en los bajos niveles o bajos porcentajes que tenemos de fósforo, lo que requiere ponerle a estos animales ocasionalmente pues algunos suplementos basados en fósforo. Los venados cola blanca y la fauna silvestre no come basura, come flora que tiene que ser de buena calidad, de buen porcentaje, con sus vitaminas, carbohidratos. Hemos iniciado este recorrido seleccionando precisamente una anacahuita, que es esta flor blanca. Es una planta que tenemos nosotros, que tiene un nombre científico que se le llama Cordia boycieri. Es una planta que utilizan también los venados cola blanca y otras especies como planta forrajera. Estas especies, muchas de ellas tienen porcentajes de proteína cruda que puede ser del orden del 17 al 20%, lo cual satisface perfectamente los requerimientos de estos venados o de cualquier otro animal. Bueno, aquí tenemos parte de los frutos de esta anacahuita, que también es consumida. Estas, vamos a decir, almendras son consumidas también por los venados, el ganado bovino, el ganado caprino, y es parte de los, vamos a decir, de la riqueza de esta planta. Ahora estamos en una área donde tenemos esta planta que es muy común en el estado de Nuevo León y todo el noreste de México. Se le llama chaparro prieto, es una acacia rigídula que se llama, y todas las acacias o todas las plantas que son del género acacia son precisamente con espinas. Esta planta es muy importante porque pertenece a la gran familia de las leguminosas. Aquí podemos ver o apreciar en la parte superior algunas pequeñas hojitas nuevas, unos rebrotes nuevos que se ven. Precisamente ahora que llovió, estos rebrotes han aflorado o están produciéndose, y esto es lo que van a venir a consumir precisamente los venados cola blanca y las demás especies, porque aquí es donde tenemos un mayor nivel de proteína cruda, tenemos una mayor digestibilidad, tenemos una mayor palatabilidad, y eso es lo que enriquece mucho a esta planta. Es muy consumida por los venados cola blanca. Vamos a continuar nuestro recorrido. Aquí estamos ya con otra planta, otra arbustiva, precisamente, que nosotros le llamamos aquí en Nuevo León y la mayor parte de todo el norte del país le llamamos cenizo, que es una planta Leucophilium texanum. Es una planta que le llaman en Estados Unidos evergreen, o sea, siempre están verdes, nunca es caducifolia, o sea, siempre está el follaje. No es una planta de muy buena calidad forrajera, posiblemente estemos hablando de un 15-16% de proteína cruda. Sin embargo, es una planta que puede, por ser una especie precisamente perenne, siempre verde, que puede servir a los venados cola blanca y a otras especies, sobre todo en las épocas de invierno, cuando tenemos las heladas famosas en el norte del país, que no hay otra cosa que consumir, pues está presente casi siempre lo que es el cenizo, porque vuelvo a repetir, es una especie que si no tiene un valor forrajero muy importante,
sí es un alimento que va a estar siempre disponible en un hábitat natural. Bueno, Luis, pues aquí, como puedes observar, este hábitat natural de aquí de Nuevo León tiene una gran diversidad de especies arbustivas, hierbas silvestres. Aquí en este caso está combinado también con zacate bófel para el ganado bovino, porque este es un rancho que también maneja ganado bovino combinado con los venados cola blanca. Aquí estamos precisamente con una vara dulce. Esta es otra especie arbustiva también, quizás tenga un porcentaje de proteína cruda del orden del 18 al 20%. Esto es importante también, igual que todas las plantas de esta zona, por regla general también relativamente de bajo porcentaje de fósforo. Es una planta también muy palatable. Esta planta se le llama Eisenhardtia polistacha, ese es el nombre científico. Podemos ver que después de estas lluvias que se han presentado, pues precisamente tenemos una serie de rebrotes, asemillamientos, etcétera, pero sobre todo rebrotes. ¿Qué es lo que va a consumir precisamente los venados? Es importante también comentar que durante el verano, por ejemplo, que es cuando nacen las crías de venado cola blanca en esta zona, es precisamente después de las primeras lluvias que tenemos de primavera, y eso es importante porque los nuevos cervatos, su madre va a tener la posibilidad de consumir plantas más palatables con muy buen nivel de proteína, y eso les va a permitir hacer mejor leche y hacer mejores crías. Vamos a continuar nuestro recorrido. Bueno, mira Luis, qué bueno que estamos ahorita atravesando esta área precisamente de pasto, que puede ser también pasto nativo, pero en este caso es un zacate bófel. Sin embargo, es muy importante comprender que esto protege perfectamente cuando las hembras tienen crías. Aquí se van a proteger, va a ser como si fuera una guardería, donde se van a quedar los animales resguardados, y estos animales resguardados, pues precisamente van a tener más posibilidades de sobrevivir. Cuando nosotros tenemos las épocas de sequía, como los 1000 días de sequía que acabamos de pasar en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, queda tan desprotegido el monte que todos estos animales, además de recibir esos cervatos, además de recibir una calidad muy baja de alimentación, tampoco tienen protección donde guardarlos de los depredadores. Entonces, el depredador simplemente va a encontrar animales más débiles por falta de comida y que no tienen ningún resguardo. Lo que la gente tiene que entender, o tenemos que entender todos, es precisamente que un buen manejo de hábitat permite que esté la vegetación adecuada, que se protejan los animales. Vamos a continuar con este recorrido. Este es un granjeno, es una planta que también consumen los venados. Esta en particular tiene un mayor nivel de porcentaje, sobre todo de fósforo, pero igual que todas las otras plantas arbustivas en un hábitat. Los venados cola blanca no se paran a comer una sola especie hasta llenar. Por regla general, los venados cola blanca, por ejemplo, por dar un ejemplo de fauna, consumen 25 o 30 plantas diferentes en una sola sesión de alimentación. Eso es muy importante porque muchas de estas plantas tienen buen nivel de proteína, pero con respecto a otras especies, como pueden ser las aves, por ejemplo, nosotros hemos colectado aquí, ahorita no hay mucho fruto, pero tenemos algunos frutillos precisamente de este granjeno, precisamente que son frutos que se comen la gran mayoría de las aves. Todas las otras especies de fauna, los coyotes, etcétera, todos estos frutos que produce el granjeno y muchas otras especies arbustivas que tenemos aquí en los hábitats de matorrales, pues son también un gran alimento. Por eso hemos dicho siempre, si usted maneja bien su hábitat, no tiene sobrecarga de bovinos, tiene una carga adecuada de venados, va a tener plantas sanas que van a producir otros frutos, y estos frutos
traen otras especies como son aves, otros pequeños mamíferos que van a venir a incorporarse a este mismo hábitat y lo único que vamos a lograr con ellos pues es precisamente enriquecer todos estos hábitats y de esta manera vamos a poder restituir todas las especies de fauna silvestre que originalmente estaban, que ya no las vemos, pero a veces no queremos entender que lo único que ha pasado es que hemos hecho un mal manejo del hábitat. Ya no es un hábitat que pueda sostener aves, reptiles, mamíferos pequeños, etc. Entonces, ajustando la carga de bovinos, mejorando el hábitat, poniendo fuentes de agua, no tener sobrepastoreo, ¿qué nos va a producir? Hábitats de muy buena calidad donde los animales o las aves nuevamente, los mamíferos pequeños, todas las demás especies van a venir otra vez a reintegrarse. Y con ese solo buen manejo es ya la mejor práctica que podemos hacer en materia de conservación de la vida silvestre. Vamos a aprovechar el recorrido. Aquí tenemos un tasajillo, ¿verdad? Que son las cactáceas que hay aquí. Y recordarles a nuestros amigos, en este caso es un tasajillo, es un Opuntia leptocauli. Este tasajillo tiene sus frutitos, sus tunitas rojas, que son aprovechados por muchas especies de aves silvestres, por coyotes, por zorras, por muchas otras aves. Hay que recordar que la mayoría de todo lo que son las cactáceas no son muy ricas, por ejemplo, en proteína cruda, pero tienen la gran ventaja que almacenan una gran cantidad de agua que puede ser utilizado por los animales que están adaptados precisamente a las zonas áridas y semiáridas. Y si bien tiene a lo mejor un 6% de proteína cruda, no llega al requerimiento de un venado que es alrededor de 17%. Lo que sí es muy importante es que en las zonas áridas va a tener un papel predominante porque va a aportar carbohidratos, va a aportar agua y va a aportar otras cosas que son muy importantes. Y por eso estas especies de cactáceas, a diferencia de lo que se pensaba hace muchos años, deben de permanecer y cuidarse dentro de los hábitats de matorrales espinosos, por ejemplo, porque gracias a estas especies podemos nosotros tener esa gran diversidad de fauna silvestre que tenemos aquí en Nuevo León. Vamos a continuar entonces con el recorrido. Explícame lo que significa un coeficiente de agostadero. En un terreno como estos, pudiésemos pensar, ahorita como yo vio, a lo mejor 8, 10 hectáreas por unidad animal de ganado bovino sería lo que pudiera tener como coeficiente de agostadero o capacidad de carga este hábitat natural. Hay que entender que una unidad animal bovina quiere decir una vaca de 450 kilos junto con su cría. Y ahorita en esta condición a lo mejor con 10 hectáreas pudiésemos completar. Sin embargo, cuando no tenemos las lluvias, cuando están presentes las sequías, cuando están presentes las heladas, cambia totalmente el panorama y ese coeficiente de agostadero puede llegar en invierno quizás a 20, 22 hectáreas por unidad animal, o sea que tenemos la mitad de la capacidad de carga. Y eso es importante a considerar porque es cuando vamos a tener que recoger parte del ganado, a lo mejor suplementarlo y vamos a tener que disminuir esa presión sobre el ecosistema y sobre los hábitats naturales. En el caso de un venado podemos decir que la capacidad de carga de un hábitat como el que estamos ahora viendo, recorriendo, posiblemente con 4 o 5 hectáreas de terreno natural para un venado es más que suficiente para que pueda tener toda esa diversidad de plantas. Y lo más importante es que cuando venga la época de heladas o sequías, ese animal en esas 5 hectáreas pueda continuar viviendo y satisfaciendo sus recursos. También es importante considerar que si en este terreno vamos a tener ganado bovino, por ejemplo, a lo mejor por cada unidad animal de ganado bovino podamos tener complementario 2 venados. Ejemplo, si aquí necesitamos 15 hectáreas
por unidad animal, o sea, por un bovino, podemos tener en esas mismas 15 hectáreas quizás 2 o 3 venados, dependiendo de la estación del año, pero yo diría que 2 pudiéramos tener, partiendo de la base de que los venados van a utilizar las arbustivas para el ramoneo, van a utilizar también todo lo que son las hierbas silvestres, anuales, perennes, y los bovinos, si está todo en orden, se van a dedicar a los pastos. Nosotros tenemos que recordarle a todos tus teleauditorio de Panorama Agropecuario lo que hemos insistido y insistimos en el programa pasado, que fue sobre fuentes de agua, que precisamente si nosotros queremos tener éxito en el manejo del ganado, en el manejo incluso de la fauna silvestre, de los venados cola blanca, por ejemplo, vamos a requerir tener fuentes de agua. En el programa anterior dijimos, quizás una fuente de agua por cada 80, por cada 150 hectáreas sería suficiente, bien distribuidas, para que los animales puedan precisamente aprovechar toda la vegetación, que no se concentren en puntos, y el que no tenga agua o que no se dedique a desarrollar sus fuentes de agua, lo dijimos en el programa anterior, lo vamos a repetir, está condenado a no tener éxito en la recuperación, en su restitución de la fauna silvestre en general y del venado cola blanca en particular. Claro, sí lo entiendo. Ahora, después de que tienes un hábitat ya como este, bien establecido, muy bien, muy sano, con agua, pues hay que manejar ahora. El manejo de la ganadería diversificada, pues aparte de una ciencia, es un arte. ¿Qué me explicas de esto? Las personas que están dedicadas al manejo de fauna silvestre en Estados Unidos y en otras partes del mundo consideran el manejo de la fauna silvestre como un verdadero arte, entendiendo el arte como cualquier actividad humana que se va a hacer, donde la persona, al ser el artista, vamos a decir, toma los diferentes elementos que requiere. Yo puedo tomar de la investigación cómo se hace un monitoreo, qué debe de comer un venado, etcétera, pero yo como manejador le voy a tener que dar forma de acuerdo al tipo de vaqueros que tengo, de acuerdo a la zona en que estoy, le voy a tener que dar forma para que eso funcione. O sea, yo no puedo llegar con una ecuación fija académica para resolver un problema de manejo. El manejo es arte porque va a estar cambiando. Viene el invierno, viene la sequía, tengo que cambiar mi plan de manejo. Pues Jorge, ha sido un programa muy interesante, muy descriptivo acerca de la importancia que tiene el hábitat para tener una ganadería diversificada, rentable y sana, sobre todo una ganadería diversificada responsable. Muchas gracias por esta entrevista y nos vemos la próxima semana. Yo creo que vamos a presentar también a nuestro público lo que es la cacería responsable. Muy buen tema. Entonces, para el próximo domingo vamos a tener este programa. Pues muchas gracias, por ello es todo. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego.